Aquí en Latinoamérica, todos nosotros tenemos la cultura de ser reactivos, de cuando sucede algo, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos? ¿A dónde vamos? ¿En dónde encuentro? Tenemos que identificar el área en la cual es más sensible a la corrupción, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de personas que están dentro de tu empresa, sino otras que pueden ser contratistas, proveedores en general. Que tú no sabes la formación que ya han tenido ellos atrás porque no es tu empresa y tú no sabes, no los manejas, no están adheridos necesariamente a tu código de conducta, a tu política anticorrupción, ¿no? Bienvenidos nuevamente a este episodio de A Micrófono Cerrado. El día de hoy tengo de invitada a Susan Llerena, gerente corporativo de gestión de riesgos y cumplimiento del grupo Auna. No te lo pierdas y quédate hasta el final. Y atentos también a El Diván de Luis, donde esta semana tendremos al doctor Carlos Vallejo, fundador de Oncosalud, exministro de Salud y una de las figuras más influyentes de la medicina peruana. Una conversación íntima sobre vocación, liderazgo y el peso emocional de salvar vidas. Hablando de riesgos, sería importante que las personas que nos ven y que nos siguen tengan claro qué es un riesgo, y porque a veces podemos asociar que un riesgo solamente se ve en las empresas muy grandes que tienen operaciones, que tienen muchas sucursales, pero eso también nos afecta desde el punto de vista individual a si tenemos un negocio pequeño. ¿Qué nos puede sugerir respecto a cómo ver y prepararnos para un riesgo? Bien, claro que sí. Mira, la primera parte es ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de un, digamos, evento que puede ser positivo y lo podemos aprovechar o un evento negativo, ¿no? Mayormente los riesgos son negativos y tenemos que estar preparados para que no suceda, porque el riesgo es la probabilidad que se materialice y nosotros no queremos que nos vaya a pasar algo negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros gestionamos esto, ¿no? Entonces, esto de aquí es una gestión integral que no solamente aplica a grandes corporaciones como la mayor parte de personas creen, sino también aplica para empresas pequeñas o incluso en la vida diaria de cada uno de nosotros en nuestros hogares. El punto es entender que tener un plan, estar preparados, siempre va a ser positivo y siempre va a aumentar, digamos, la preparación de nosotros ante cualquier tipo de evento inesperado. Esto me lleva un poco a pensar que tu experiencia se hace visible, o el trabajo que tú realizas se hace visible de pronto cuando las cosas salen mal. O sea, cuando las cosas salen mal, recapacitan o voltean a ver al área de Susan y a decir, o no se cumplió lo que el área de riesgos dijo, porque una cosa es establecerlo y otra cosa es que se ponga en práctica y se implemente, o a que no estaba de pronto mapeado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la implementación o la adopción de esta idea? Porque al final es cultura, ¿no? De prevención. Exactamente, es justo lo que yo te iba a comentar, ¿no? Aquí en Latinoamérica, todos nosotros tenemos la cultura de ser reactivos, de cuando sucede algo, ¿qué hacemos? ¿Dónde buscamos? ¿A dónde vamos? ¿En dónde encuentro? ¿Cómo parchamos y remediamos? Sí, exactamente, ¿no? Entonces yo los ejemplos que doy mayormente es como que tú estés construyendo una pared y la estás construyendo mal y de repente viene una lluvia o se inunda y en esa pared sale un huequito y se va, filtra el agua y tú lo tapas, de repente otro más, lo tapas y lo tapas y lo tapas y al final eso se va a derrumbar. Entonces, si las cosas no se hacen bien desde un momento, por eso digo siempre que los planes son importantes, tener identificado tus riesgos es vital, no vas a poder avanzar en la gestión del negocio o proyecto que tú tengas y quieres emprender. Como te vuelvo a repetir, tanto en un mundo corporativo como en un mundo personal, en proyectos de, no sé, quieras tener tu casa, tu carrera, plan de vida de hijos, siempre es bueno tener y estar preparados para lo inesperado. Y a las personas que tienen empresa y que nos están viendo en este momento, ¿cuáles son esos indicadores
que deben llamar a la alerta para decir, oye, tú no tienes un plan de riesgos o estás expuesto a esta situación que puede hacer que tu empresa, porque creo que, a ver, que puede hacer que tu empresa colapse y deje de funcionar, con lo cual estás perdiendo un ingreso importante, años de trabajo, o a que ese riesgo se convierta en una oportunidad donde tu empresa salga fortalecida, ¿no? Bien. Ahora es importante un tema, ¿no? Que lo vemos siempre en la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se tiene que ver, ¿no? Tú lo tangibilizas con la parte de, digamos, económica. Si estamos hablando de una empresa, de repente tú no te das cuenta que estás perdiendo dinero en temas muy pequeños, porque simplemente el día a día te consume y no le estás prestando atención. Entonces, lo que tú y yo recomiendo es siéntense y analice en dónde creen que están perdiendo dinero, ¿no? Por ejemplo, estamos en una panadería, ¿ya? Y de repente la merma de esto material, si tú lo sumas al final del mes, es una pérdida considerable, ¿ya? Y no lo estás notando. Entonces, que la recomendación es siéntate, analiza una hora al día nada más, cómo van, por ejemplo, tus insumos, cuánto vas desperdiciando y cuánto puede ser el ahorro. Y tú ya estás identificando ahí mismo ese riesgo. De repente, al momento de trasladar, ¿qué te puedo decir? La harina, el saco puede tener un pequeño hueco y por ahí se está yendo parte de tu material, que es importante para la elaboración de tu pan, ¿no? Pero no te das cuenta por el apuro, la manipulación. Entonces, si nos sentamos una hora al día para las empresas un poco pequeñas, ¿no? Medianas y pequeñas, te vas a dar cuenta que estos riesgos operacionales del día a día en algún momento se están haciendo perder dinero. ¿Y qué es lo que puedes hacer ahí? Pues simplemente pones un plan de acción. De repente no movilizarlo tanto, comprar algo más pequeño, simplemente fijarme bien en el empaque y así vas a darte cuenta que esa pérdida va a estar disminuyendo. Y tus ingresos, aunque no lo creas, vas a producir o más pan, por así decirlo, o simplemente vas a ahorrar en la adquisición de tu insumo. Mira, ese dato me parece súper interesante porque la gente no lo ve como un riesgo, lo ve tal vez como parte del proceso de fabricar el pan, ¿no? Y en realidad el riesgo es todo aquello, como bien mencionaste al inicio, que puede hacer que tu negocio se enfrente a ciertas pérdidas, ¿no? Y respecto al riesgo, a la recuperación de negocio, porque, bueno, ahorita acabamos de tener precisamente un temblor que casi ha llegado a ser no sé si terremoto, antes creo que pasado 6 ya era terremoto, hoy día han bajado la categoría, pero estamos expuestos a eso y eso, al margen de individualmente generar una situación de incertidumbre y riesgo, a las empresas las puede afectar y como consecuencia a los usuarios. Lo que se denomina recuperación de negocio, ¿qué ideas, qué recomendaciones les puedes dar a las personas que tienen pequeña, mediana y gran empresa? Claro, mira, en la parte de la recuperación de la continuidad de negocio, esto es para que ante un evento tú puedas atender a tu cliente con un estándar mínimo aceptable que no se pueda ver afectado. Entonces tú tienes que, digamos, de gran manera verte enfocado en ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la parte de salud, lo ocurrido el domingo, ¿no? El temblor. De repente, gran parte del personal asistencial vive en los conos y no van a poder llegar a la clínica. Y vas a tener menos personal. ¿Qué vas a hacer ahí? O de repente me voy a ir por el parte también siguiendo por desastres naturales en el norte del Perú. No tenemos el fenómeno del Niño o diversos tipos de fenómenos, ¿ok? Se va el agua o no tienes suministro eléctrico. ¿Qué vas a hacer en una clínica? ¿Cómo vas a atender a tus pacientes? ¿Cómo vas a mantener ello? Entonces, en este tipo de industria es importantísimo tener un plan de continuidad, donde tú puedas identificar las áreas que se van a ver más impactadas y cómo puedes atender a estas áreas en los momentos de crisis. Ahora, si nos vamos a otro tipo de industria, por ejemplo, ¿qué te podría decir? Un club, ¿no? Un club social, también
¿no? También de repente se te cae una parte de la mampara o de repente la parte donde tú tienes una exposición se te puede caer a un tipo de obra de arte valiosísima. Entonces tú tienes que tener ciertos parámetros para poder prever y evitarlo. Ahorita que comentas estos ejemplos, me viene a la mente los restaurantes, ¿no? Imagínate, tendrán, espero, planes de cómo enfrentar estas situaciones porque zonas con mucha afluencia de público deben tener o estar preparadas pues a atender este tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Ahora, me has hecho acordar un tema que ocurrió hace muchos años, más o menos 2015, en la que una conocida cadena, ¿no?, de comida rápida se quedó sin pan y no podía vender sus hamburguesas porque, ¿qué había pasado? Que la empresa que les proveía el pan habían sido fiscalizados y no les podía pues brindar pan a esta cadena. Entonces la cadena, por no identificarlo como un proveedor crítico, no había buscado una alternativa para sus proveedores de pan. ¿Y qué empezaron a hacer? Vender la hamburguesa a plato. Pero obviamente nosotros los peruanos no estamos acostumbrados a comprarte una hamburguesa al plato. Tu pan, puro carbohidrato. Porque si no te quedas en tu casa y lo haces, ¿no? Y tienes tu hamburguesa y te puedes poner tu lechuguita, tu tomate, ya, pero esa no es la experiencia, porque tú buscas la experiencia. Y aparte, bueno, lo sabroso de una hamburguesa, comerla en tu pan, ¿no? Tu carbohidrato. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, esta empresa tuvo como una semana, si mal no recuerdo, vendiendo la hamburguesa al plato, pero las ventas se vieron disminuidas. Porque igual, es cultural, ¿no? Tú tienes que analizar todo el entorno, no solamente es un punto. Pero fíjate que si ellos hubieran identificado este proveedor crítico y hubiesen buscado alternativas, de repente otro hubiese sido, ¿no?, la historia para ese año. Creo que este tema es súper importante, señores, porque no solamente se trata de que tú te asegures de que la continuidad de tu negocio está cubierta con un plan, sino mirar en la línea, o sea, en tu plan de integración, tus distribuidores, tus proveedores, como bien mencionas, están preparados, tienen un plan alternativo para no fallarte porque en el camino tú vas a estar afectado. Entonces creo que ese es un primer muy buen ejemplo y además recomendación a tener en cuenta, ¿no? Mirar todos los involucrados en nuestra operación, cómo se preparan para poder ayudarnos a no dejar de atender a nuestros clientes, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, esto va para todas las industrias. También hay la industria automotriz. Hace muchos años también, por un error en el proceso, por una prueba que no se tomó con bastante, digamos, importancia, los frenos del lote de esos carros estuvieron fallados. Y existieron varios accidentes. Eso fue en el año 2000, 2003 más o menos. Y que tuvieron que hacer, pedir que regresaran el lotes de autos. Pero igual ahí tienes el tema reputacional, ¿no? Tienes también la parte de los afectados, tienes también las denuncias, no toda la parte legal. Entonces, tener esto del riesgo operacional bien inculcado y tenerlo en tu empresa, aunque sea grande o pequeña, es importante porque te va a evitar de sobremanera pérdidas que de repente te pueden llevar a la quiebra. Y aquí me gustaría hacerte esta pregunta, ¿no? Si bien la parte operativa de tu actividad económica la puedes tangibilizar en números, o sea, financieramente puedes tener un estimado, ¿cómo estableces el daño reputacional? Es bastante difícil porque es a juicio. Es muy, muy difícil. Ahora, grandes empresas los pueden establecer sobre el valor de la marca, de la marca de la empresa que está proyectando. Pero si nos vamos a empresas pequeñas que recién están surgiendo, ahí el valor reputacional también es inmenso porque tú estás creciendo y quieres formar, ¿no?, y decirle a los demás de que lo que tú ofreces, sea un producto, un servicio, es confiable y que tú lo puedes adquirir con tranquilidad. ¿Cómo lo estimas? Lamentablemente, como bien acabas de decir con el nombre del programa, la mayoría la aprende a la fuerza. Ya, entonces sucede y es como que me golpeó en mi empresa y ya nadie me quiere comprar. Entonces, ¿cómo lo podemos estimar? Estímalo a través de tu flujo, de tus ventas. Digamos, la posibilidad de que dejes de vender, de que ya no puedas estar en el mercado, de que ya nadie quiera estar contratando contigo, ya nadie quiere. Así de drástico, tienes que medirlo, porque si no, no te vas a poner tú mismo
los planes de acción importantes que puedan mitigar ello. Y, Susan, una pregunta. En una empresa mediana, ¿quién puede tomar el rol o quién debe tomar el rol de poner en el tablero de juego la gestión de riesgos? Porque en una empresa grande hay un departamento, hay una unidad, por temas de cumplimiento, hay toda una estructura. Correcto, Pero en una sí. empresa mediana, ¿quién es la persona que debe liderar y por dónde empezar? 3 pasos que sea fácil de implementar y que no digan, ok, puedo empezar, no tengo nada, pero puedo empezar por lo menos con esto y al menos tengo la tranquilidad de tener identificado aquello que puede ser nocivo, lesivo para mi empresa o para mi reputación. Ahí hay que comenzar por el o la gerente general, Ujú. ¿no? Y los dueños, si es que no son ellos mismos, los dueños. Y siempre es bueno tener a tu parte financiera y legal de tu lado, Ujú. ¿ya? Que puedan ser un equipo, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿cómo tú vas con este lado o con este equipo viendo el apetito hasta dónde tú puedes asumir riesgos? ¿Y cómo lo puedes medir? Contablemente. No, tú puedes decir, bueno, como parte de todo negocio voy a tener que perder un poco de dinero, pero ¿hasta dónde puedo yo, hasta dónde creo yo que puedo tolerar posibles pérdidas? A partir de este umbral para mí es imposible. Ujú. Entonces, partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de ahí y siempre de la mano de tu área legal, siempre de la mano de tu contador y como siempre les digo, el gerente o los directores de tu empresa que puedan darte la visión estratégica y holística de cómo tú puedes actuar. Ujú. Y Susan, conversando sobre estos ejemplos súper interesantes que nos has dado, a ver, esta podría ser una pregunta futurista. ¿Cómo nos debemos preparar para esa siguiente pandemia que puede llegar? Todos hemos aprendido, querramos o no, hemos aprendido que la tecnología es importantísima. Hay personas que en un momento no le tomaban importancia en aprender, ¿no? En aprender cómo utilizar, por ejemplo, una plataforma de streaming o cómo aprender a utilizar digamos, salas de reuniones virtuales. Incluso los colegios han tenido que adaptarse a esta situación. Entonces, yo le recomendaría bastante que nadie, personas ni jóvenes ni mayores, pierdan de vista la tecnología, que siempre tienen que estar abiertos a aprender. Es importantísimo, ¿no? Y para parte del negocio también, tienen que adecuarse a la tecnología, ¿no? En algunos casos hay tecnología muy avanzada que puede ser muy cara, pero hay tecnología que de repente está al alcance que te puede servir a empujar a tu negocio en una situación como esa, ¿no? Hemos aprendido de que tenemos que usar los apps, tienes que prepararte para la inmediatez, tienes que acomodar y condicionar tu hogar o donde tú estés viviendo para tener el espacio y dedicarte concentradamente a tu trabajo, porque al fin y al cabo, de amor no estamos todos viviendo, ¿no? Tienes que trabajar, ¿no? Ya sea enseñando, ya sea, digamos, cocinando, repartiendo, qué sé yo. Entonces, importantísimo es la tecnología. Ese es algo donde que todos tenemos que estar siempre inmersos, Ujú. ¿no? Ya dependiendo del giro que tú tengas, importación, exportación, el idioma también es importante, ¿no? Ujú. Sobre todo a dónde está enfocado tu Tu negocio, negocio, ¿no? exactamente. Ujú. No necesariamente tendrá que ser en inglés, puede ser portugués. Honestamente, si estás en un territorio de habla hispana, está bien, ¿no? Pero no quites ese foco de la tecnología. ¿Ya? Claro. Entonces, es una recomendación importante, ¿no? La tecnología. Porque como comentabas al inicio, el riesgo puede ser positivo y esa situación de pandemia, como sucedió Ujú. para algunas industrias, puede ayudarte a que tu negocio crezca. Te guste o no, pero Totalmente, la claro. circunstancia se da y si estás preparado, la puedes aprovechar, ¿no? No. Ahora, ¿qué es lo más difícil que has aprendido a la fuerza? ¿O qué aprendiste a la fuerza? Mira, en estos años, ¿no? Que he estado ya trabajando y sigo trabajando, lo más duro es justo el área donde yo estoy, Ujú. ¿no? El área de riesgos, de continuidad, ¿no? De cumplimiento, porque nosotros solemos dar las noticias que nadie quiere escuchar, Ujú. ¿no? Los riesgos, como comencé diciéndote, mayormente son negativos. Ujú. Pocos son los positivos y si los encuentras, pues agárratelos, explótalos y sigue para adelante. Pero son pocos.
Entonces a nadie quiere escuchar, ay, otra vez me van a decir que he perdido dinero, ay, otra vez me van a decir que necesito mejorar mis sistemas, no, que tengo que contratar más gente, ¿no? Entonces a nadie le gusta, pero lo que yo siempre digo es, escucha, porque los talleres de riesgos que hacen de repente otros colegas míos en diferentes industrias lo recolectan de los talleres. ¿Y quienes van a los talleres? Son las propias personas de tu empresa, ¿no? Los que están ahí inmersos en el negocio, donde te pueden decir fehacientemente los talones de Aquiles que de repente tú ni siquiera los puedes ver. Y eso es algo de sobremanera riquísimo, información, pero ahí punzante del lugar donde está sucediendo los hechos. Y eso es lo que nosotros con los equipos de riesgos en general recogemos y los ponemos, bueno, ya en una metodología, y eso es lo que eso se lleva, ¿no? A un board, a una junta, a un directorio, a un comité, para que puedan tomar acción sobre ellos. Obviamente bajo una criticidad, pues no todo es alto, no Claro. todo lo que te van a decir es urgente, necesario que implementes. No, por eso sí es una metodología, ¿no? De criticidad, de impacto, que tú mismo lo puedes hacer incluso para empresas pequeñas, ¿no? O sea, todo se aprende, pero es importante. Pero, como te vuelvo a decir, a nadie le gusta que vayan diciendo los temas que Ahí pueden viene la de suceder. las malas noticias. Y ahí Sí. viene la de las malas noticias, ¿no? Susa, me da esta curiosidad. ¿Qué competencia crees que es vital y diferencial en una posición como la tuya? Yo creo que uno es que tienes que ser analítico, aunque no parezca, necesitas analizarlo, sentarte y analizar. ¿No? Yo creo que analítico. Elocuencia también, porque querramos o no, lo que tú estás rescatando, que no es una noticia mayormente bonita, tienes que transmitirla de cierta manera que venda. Entonces yo siempre recomiendo, ¿no? Una parte de marketing que tenga la persona de riesgo es importante, porque de fin y al cabo, siendo un área que es dura, o sea, no es como que, riesgos y va a pasar su informe, no, tú tienes que tener el temple de llevar estas noticias buenas, malas, al directorio y decirle, señores, señoras, acá tenemos un problema, tenemos que hacer algo, porque si no, va a suceder un tema terrible y después, mañana más tarde, todos nos vamos a estar lamentando. Así que esa tenacidad, temple y la parte analítica de la información, de estar siempre, siempre informado, es vital para una persona que está en el área de riesgos, de continuidad y de cumplimiento, en mi experiencia. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver, que muchas veces va de la mano en las áreas, ¿no? Dentro de la empresa, de las empresas grandes, pero que también hay que implementarlas en todas las organizaciones. El tema de la corrupción, ¿no? Porque por un lado tienes la gestión de riesgo, pero el cumplimiento tiene mucho que ver con prevenir situaciones a las que desafortunadamente cada día estamos más expuestos, que son las de corrupción. ¿Qué nos puedes recomendar sobre eso? Porque hoy día el tema de corrupción, llámese, y del otro lado puede ser extorsión o lo que fuera, ponen en crisis a las empresas, a las personas, porque inclusive da temor crecer. Hoy en día ese es un elemento. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a las personas que tienen hoy día ese temor de estoy en el mejor momento para que mi empresa crezca, pero por un lado tengo la corrupción que hay que pagar, como dicen, peaje, ¿no? Pero del otro lado estoy intimidado porque si soy muy visible, vaya a ser yo pues el objeto o el objetivo de la extorsión. ¿Qué elementos, qué recomendaciones tenemos para estas personas? Mira, si hablamos de empresas netamente, tenemos que identificar tus áreas, ya grandes, pequeñas, siempre tienes tus áreas de ventas, ¿no? Tus áreas administrativas, tienes que identificar el área en la cual es más sensible a la corrupción, ¿no? Bajo mi experiencia, siempre las áreas de compras, no quiere decir que siempre vas a encontrar, pero es la más sensible a tener ese tipo de comportamientos no éticos, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de personas que están dentro de tu empresa, sino otras que pueden ser contratistas, proveedores en generales, que tú no sabes la formación que ya han tenido ellos atrás porque no es tu empresa y tú no sabes, no los manejas, no están adheridos necesariamente a tu código de conducta, a tu política anticorrupción, ¿no? No sabes, pero tienes que hacer negocios con ellos porque si no la empresa no va a surgir, ¿no? Entonces, primero identifica esas áreas
en las cuales el riesgo es mayor, ¿no? Identificas. Luego, ¿qué haces? A las personas que están en esas áreas, fórmalas, ¿no? Ayúdalas a identificar estas banderas rojas de actos que posiblemente atrás de algo muy inocente puedan tener una intención nada ética. Porque nosotros podemos decir, es bien fácil identificar que te quieren dar un soborno, pero tú no sabes la otra persona que de repente para él no es, o para ella no es algo tan fácil de identificar. Fórmalas, capacítalas, ¿no? Entonces ellos y ellas van a poder identificar estas banderas rojas. Adicional a ello, ya una parte legal, es que tú puedas tener y brindarles un código de ética, ¿no? Donde le das todas las recomendaciones, pero también cómo tu empresa quiere actuar. Y esto las personas tienen que leerlo, entenderlo y firmarlo, ¿no? Entonces firman este compromiso. Y si puedes, también una política, ¿no? Es una política de anticorrupción, donde también se especifica ya una parte de las leyes peruanas o de las leyes donde tú puedas estar tu empresa, porque hay empresas pequeñas, pero que son importadoras, exportadoras, ¿no? Entonces también puedes integrar esta parte legal súper importante, ¿no? Yo recomiendo siempre que por lo menos se lean, ¿no? Si no puedes implementarlo porque de repente es un poco caro, lo que vendría a ser las ISOs. Hay la ISO antisoborno, que es muy especial para estos temas, en especial para Latinoamérica, donde el índice de corrupción, Rocío, es altísimo, altísimo. Y esto viene de la unidad básica, digamos, de la sociedad, que vendría a ser las familias. Y ahí ya nos vamos un poco más atrás, claro, ¿no? Entonces ya vamos más atrás. Pero en este caso, para las empresas, fórmalas tú con capacitaciones simples, por eso dio una parte de elocuencia, con un vocabulario amigable que todos puedan entender. Y mira, me parece súper importante y de máxima aplicación lo que comentas, porque a lo mejor tú como empresa, la empresa que diriges, puede proveerle a una empresa mucho más grande que sí te va a exigir por un tema que ellos tienen que homologar de pronto en algún mercado con algún cliente, que hayan ciertas políticas anticorrupción. Entonces, prepararte con algo básico dentro de tu organización, digamos que podría ser el primer camino para que cuando tu empresa crezca esté preparada para que le des la tranquilidad a tu cliente de que lo acompañas en el cumplimiento de todas estas normas, ¿no? Entonces, no es solamente por la empresa, sino por la proyección que puede tener tu empresa. Susan, y finalmente, me gustaría que nos des algún otro ejemplo que de pronto las personas que tienen empresas más chicas tengan el primer paso para gestionar los riesgos. Mira, hay algo que yo les cuento, digamos, a gente muy joven, ¿ya? Es bien simple, pero atrás tiene todo un mensaje. Algunas veces nosotros estamos en nuestra casa y la gran mayoría utiliza el gas de cocina pues para cocinar, ¿no? Entonces, algunos no paramos en nuestras casas. Entonces, de repente tienes a una señora que te ayuda a limpiar o están los hijos, los primos, hay gente en la casa y empiezan a oler a gas, ¿no? Como que un poquito a gas. Bueno, se irá el olor. Otro día, otra persona, huele a gas. ¿Será la casa al costado? ¿O de repente tengo atrás un restaurante? Bueno, no pasa nada. Llegas tú como dueño de casa y nadie te dice que empezó a oler a gas. Nadie. No es como, es más, ni tú lo sientes. Y así pasan días y días y de repente ese pequeño olor se puede transformar en algo grande. Y por ahí, de repente, alguien te va a decir, ¿sabes qué, señor, señora, joven? Está oliendo a gas su casa. Y si tú no le quieres hacer caso, no, ya se pasará. Puede pasar algo catastrófico. Pero en este caso sí le escuchas, ¿no? Y dices, ok, sí, en mi caso, no señora, huele a gas. Voy y reviso. Y efectivamente mi manguerita tenía un huequito. O una fuga, ¿no? Claro. Imagínate si ese huequito, imagínate todo lo que podía haber ocasionado. Se sale el fue de gas, tú estás con tu familia durmiendo, catástrofe horrible, ¿no? Todos nos quedamos ahí. En tu casa y todo el edificio. El edificio. Porque pones en riesgo también a los vecinos. O si no eres tú, es el restaurante que está atrás. ¿No? Tú revisas tu casa, todo, y efectivamente tú estás muy bien. Pero de repente es el otro. ¿Qué te cuesta ir y decirle que estás oliendo a gas? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Ya? Que todos tenemos que escuchar lo que tu equipo te dice.
por algo tu equipo está en la cancha. Escúchalo, préstale atención. Y eso de ahí de repente son riesgos que yo les puedo hacer emergentes, que mañana más tarde pueden ser riesgos totalmente grandes y tienes que gestionarlos. ¿Cómo los gestionas? Le pones un plan de acción y sí o sí tienes que ponerle un responsable y una fecha de implementación. Con este ejemplo, me gustaría brindarles a todos los que nos están escuchando que hay que prestar atención a las cosas pequeñas, porque uno nunca sabe que mañana más tarde pueda convertirse en algo totalmente inmanejable. Susan, te agradezco bastante tu participación y sobre todo la experiencia que de forma tan práctica nos has hecho, ver que primero la prevención y la gestión de riesgos empieza por la prevención, por ponerle atención a aquello que podría eventualmente significar una oportunidad, pero también una contingencia para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestras empresas. Y agradecerte por el tiempo porque realmente ha sido valiosísimo y más aún después del episodio que hemos tenido del temblor, donde lo que se debieran encender son las alertas a realmente verificar si estuvimos preparados y reaccionamos de la forma en la que nos permitirá salir de la mejor manera posible de una situación que es un desastre natural. Porque podemos reaccionar de una forma, no podemos controlar pues la magnitud del daño, ¿no? Gracias, Susan, por compartir desde ese lugar donde se toman decisiones que casi nadie ve, pero que sostienen todo. Tu experiencia muestra que anticiparse también es cuidar. La próxima semana conversaremos con Claudia Pacheco, directora de Fit Studio Perú. Hablaremos de lo que pasa cuando tu cuerpo empieza a hablar y tú no escuchas, porque ignorarte a ti por priorizar el negocio también te pasa factura.